Queridos amigos sedeístas, me disculpo muchísimo por no estar hoy aquí para presentar el libro de los fundadores, pero tengo buenos motivos. Así como hoy aquí se está honrando a los pioneros que dieron vida al CDI, en el Centro Comunitario Maguen David, a mi suegro le están dando el premio Maguen David por toda la labor comunitaria. Entonces no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo y me disculpo mucho, pero preparé unas palabras para estar de otra manera con los fundadores, con los directivos y con todos ustedes en este momento en que presentamos un libro importante. A mis 16 o 17 años, yo ya tenía ínfulas de ser periodista. Era casi una niña, pero hacía mis primeros pinitos cubriendo la Galería Pedro Gerson, y cuando quise en aquel momento conocer la historia fundacional de esta institución que me cobijaba entonces, de la mano de Carlos Fishman, quien ampliaba el acervo histórico del Deportivo, me perdí primero en el archivo del CDI y ya luego, en el Salón del Consejo, conversé largo y tendido con Moisés Gitlin, uno de los 15 fundadores a quienes se dedica el libro que hoy aquí presentamos. Evoco con nitidez absoluta cuánto me deslumbraron las primeras actas, documentos bellamente caligrafiados que se remontaban a 1943. Los detalles se me desdibujan, pero dos asuntos quedaron sellados en mi mente. En primer término, las discusiones, las amargas discusiones en torno a la viabilidad de crear un deportivo en tiempos en los que la judería en Europa requería ayuda. Parecía un sinsentido destinar capital a construir una casa bella de los judíos de México, un centro deportivo en el que se pudiera fincar un futuro, cuando acontecía un conflicto bélico de enormes magnitudes en Europa. Si bien la información de la solución final y del horror del Holocausto fue llegando a cuentagotas a América, había datos apenas salpicados aludiendo a persecuciones masivas de judíos, había datos de concentraciones en guetos, inclusive sospechas de que algo grave estaba sucediendo. Pero lo cierto es que los miembros de la comunidad no tenían datos certeros aún, ningún conocimiento real sobre lo que estaba pasando del otro lado del mundo. Y era inaudito creer que podía darse un proceso de exterminación masiva sistemático. En algunos medios de comunicación mexicanos, algunos que eran de carácter antiyanqui, inclusive germanófilos o hasta filonazis, se hablaba de que los asesinatos de judíos no eran más que una ruin maniobra, parte de la propaganda gringa, de la propaganda británica. En la revista Timón, que dirigía el mismísimo José Vasconcelos, quien décadas antes había sido secretario de Educación, era ese el tono del discurso. Cuando en diciembre de 1944 los pioneros del CDI se sentaban a discutir y firmaron un compromiso de adquirir el terreno del ex rancho de Sotelo para construir una institución deportiva judía, una compra que llegaría a ser de 92,000 metros cuadrados, la guerra estaba por terminar. Los británicos estaban a días de entrar a Bergen-Belsen. Los americanos se encaminaban a liberar Buchenwald y Mauthausen, y las fuerzas soviéticas ya habían entrado a Majdanek, Belzec, Sobibor y Treblinka. Se dirigían entonces a Auschwitz. Para el 7 de agosto de 1945, cuando los pioneros de nuestra institución realizaban una campaña al interior de la comunidad para hacerse de recursos para poder construir el deportivo, la revista Life, con su ejemplar titulado Atrocidades, descaró el rostro del horror. Dejó constancia de la barbarie y la crueldad, de la máxima degradación imaginable
a manos de seres humanos. Publicó las nauseabundas fotografías que tomaron Margaret Bourke White, John Florea y George Roger al entrar a los campos. Sin el menor pudor, porque no merecía el menor pudor, difundieron los retratos del horror, las imágenes de muerte, las imágenes de miseria y desolación, pilas de esqueletos humanos esperando turno para convertirse en cenizas, fotos de cadáveres calcinados en hornos crematorios. Develaron la desolación de aquellos sobrevivientes famélicos y enfermos hacinados en las barracas. Aludieron a las montañas de vestidos, abrigos y calzados. Había calzados, montañas de calzados de pequeñitos, de niños. Aludieron también a las miles de libras o de kilogramos de cabello humano en piras repulsivas, a la mayor aberración en la historia de Occidente. Nuestros 15 pioneros buscaban justamente en ese momento un futuro para la comunidad judía mexicana. En ese contexto de estupor, cuando la judería del mundo sobrevivía turbada, cuando algunos enfilaban todos los esfuerzos posibles para lograr la construcción de un Estado judío en Palestina, un espacio que brindara refugio a los sobrevivientes y una dignidad a los judíos del mundo. Tiempos difíciles, sin duda. Tiempos difíciles para construir este ambicioso proyecto en México. Tiempos de imaginación, de sueños, de voluntad. Tiempos osados. Tiempos de apuestas riesgosas en las que había que dar prioridad a lo más importante. Tiempo de desafíos. Tiempo de parálisis y también de acción. Tiempo de grandes juicios. Tiempo de dilemas morales que, a pesar de no estar retratados en el libro que hoy aquí presentamos, moldearon, sin lugar a dudas, el futuro de nuestra vida institucional. Al comenzar estas palabras, dije que 2 elementos quedaron grabados en mi mente. Ya aludí al primero. Me referiré a hablar del segundo tema, un tema muy espinoso. En aquellas actas en las que el debate se enfocaba en la determinación de mirar el futuro, de mirar el mañana con optimismo, en las que se dijo un sí a la construcción del Centro Deportivo Israelita, se mantuvo una regla de oro, una decisión moral. No aceptar ni un solo centavo en la campaña de recaudación pro CDI del bolsillo de aquellos miembros del Yishuv que se enriquecieron en alianza con los nazis. Ni un centavo de aquellos negocios que se beneficiaron directa o indirectamente de la causa de Hitler. Había una lista negra velada en la comunidad. Se sabía quiénes eran. La postura fue irrebatible. No obstante la enorme necesidad de dinero, de inicio 309,360 pesos para el terreno, una fortuna, más lo que se acumulara para la construcción, el CDI decidió no ser espacio para blanquear ninguna reputación. No sería el lavadero de aquellos a quienes les importó más el pragmatismo para amasar fortunas que preservar la vida y la identidad moral de nuestro pueblo. Loable sin duda que el CDI mantuvo esa estatura de honorabilidad, una estatura que en ocasiones otras instituciones desdeñan, haciéndose de la vista gorda. Hoy que sabemos cuál fue el resultado de este maravilloso centro deportivo israelita, imán y promotor de la fortaleza de la comunidad judía mexicana, no podemos más que enaltecer el valor de estos 15 visionarios
que contra viento y marea, contra sus propios fantasmas, confrontando realidades y pesadillas, excavando en el dolor, apostaron por la vida diaspórica, por nuestra permanencia en México, por el futuro de nuestra generación, la de nuestros hijos y la de nuestros nietos y las que vengan en el futuro. Como me contó el mismo Moisés Gitling, a quien, como les digo, entrevisté en aquel salón ejecutivo, aquel salón tan reservado, tan discreto, que aún está junto al salón de baños de hombres. Moisés Gitling, miembro en la década de 1930 del Young Men's Hebrew Association, de la YWAY, como le llamaban, y el primer socio de Maccabi. Tenía su credencial, me la mostró, la número 1 de Maccabi México. Más de una vez, él y su equipo, me dijo, enfrentaron brotes antisemitas en México. Se reunían a hacer deporte en Tacuba 15, en el Palacio de Mármol, allí donde fue la casa de verano de Porfirio Díaz y la sede después de la vida institucional judía. El espacio de las bodas, los tés danzantes, las conferencias y el teatro. Y según me dijo, cuando salían a competir en gestas deportivas nacionales o contra equipos de otros clubes en México, más de una vez tuvieron que enfrentar frases insolentes, tildándolos, disculpen ustedes, de pinches judíos. Ello fue, en gran medida, la motivación para crear un espacio recreativo que impulsara el deporte, que uniera a la colectividad y que le diera dignidad, un espacio de reunión, de cultura, de encuentro, un espacio social en todos los ámbitos. Tras 6 años de esfuerzo, con los planes arquitectónicos de Abraham Sabludowski, a los que luego se invitó a colaborar al arquitecto Vladimir Caspé, el Depor fue inaugurado el 15 de octubre de 1950. En el cartel de anuncio de 1951, en el que se pedía la colaboración de los socios para continuar construyendo, un cartel que está en el libro que hoy aquí presentamos, se decía: usted gozará de gimnasio, de baños, de enfermería, venta de artículos, baños rusos, no sé qué son, terrazas, salón de belleza, regaderas, fuentes de sodas, canchas de básquet. Sus niños lo exigen. Peluquería. No creo que ningún niño exija la peluquería, pero bueno. Sala de proyección y aparatos de gimnasia. Hoy, 68 años después, sabemos que los alcances del Depor superaron lo que estos 15 pioneros soñaron. Es y ha sido el baluarte de nuestra comunidad judía. Es nuestro orgullo y es ampliamente reconocido en el mundo, y a él se debe, en gran medida, lo que somos como Yishuv mexicano. Aquí lo ha habido todo: alberca olímpica, gimnasia, plataformas de clavados, canchas de básquet, frontón, tenis, fútbol, softball, boliche y atletismo. Campeones en todas estas áreas. Ha habido festivales de danza, música, cinematografía, teatro. Ha habido celebraciones comunitarias de Yom HaShoah y de Yom Ha'atzmaut, exhibiciones de arte, de talentos nacionales e internacionales y miembros de la comunidad judía. Ha sido la sede de congresos internacionales, de macabiadas, de interescolares, el lugar de reunión de organizaciones juveniles, de Maccabi, de campamentos. Ha habido ligues, bodas, vida social, una guardería, actividades infantiles y juveniles, un club de oro, una suma de recuerdos invaluables, muchos de los cuales vemos reflejados en las páginas de este libro. Tuvieron razón los 15 pioneros. No había por qué apostar a una única causa. No había por qué frenar el desarrollo de la diáspora, de una institución como el CDI, en un momento de franca crisis.
Ellos siguieron con su sueño y con tesón lograron consolidar lo que hoy tenemos. En México imperaba lo que se llamó el desarrollo estabilizador, el milagro mexicano, un modelo económico que tras la guerra inició Adolfo Ruiz Cortines, frenando las importaciones e impulsando el desarrollo productivo de México, un modelo que trajo prosperidad a muchos miembros de la comunidad que comenzaron nuevas industrias y que con un crecimiento hacia adentro permitió que los miembros de nuestro Yishuv pudieran contribuir a muchas causas a un mismo tiempo. Se pudo así impulsar y desarrollar el CDI y apoyar también el establecimiento del Estado de Israel en aquellos momentos tan difíciles de creación, aquellos momentos en los que se duplicó la población de Israel en escasos años por los conflictos bélicos con los países árabes circundantes y la migración de judíos que vivían en esos países. El éxito de ambas misiones fue tal que durante décadas el orgullo por el Estado de Israel, ayer, hoy y siempre, se mantiene. Y también durante décadas no había judío en México que no fuera socio del CDI, la institución judía por excelencia en nuestro país y ejemplo en el mundo. Quiero finalizar con un detalle de género. Ustedes disculpen, soy mujer. En las páginas de este libro, en la historia comunitaria en general, las mujeres ocupaban roles limitados en el hogar. En algunos casos de necesidad, contribuían a la pequeña economía familiar. En este libro, debo decirlo, no hay ni una sola mujer entre los 15 pioneros. Si aparecen, son secretarias, esposas u organizadoras del Comité de Damas. Hay, debo decirlo, una loable excepción, discípula de Siqueiros y de Diego Rivera, a quien confiaron la elaboración del mural del Salón Social que narra la trayectoria del pueblo judío a través de la historia. Me alegro que los tiempos han cambiado. Estoy segura que en 60 años, cuando se escriba la historia de nuestro tiempo, habrá muchas nietas de estos pioneros que serán figuras sustanciales de las obras comunitarias, del impacto económico, social, profesional en México, de la continuidad de nuestro pueblo. Muchísimas gracias.